Hola, en este video aprenderás acerca del impacto que tuvo el derecho romano en el derecho español, sobre el derecho indiano y las codificaciones antiguas y modernas de la tradición románica. Bien, comencemos. El derecho romano tuvo un gran impacto en el derecho español, en la tradición romanística, que se refiere al conjunto de normas y principios jurídicos que se inspiraron o derivaron del derecho romano. Algunos de los aspectos más relevantes de esta influencia son que el derecho romano se aplicó en España durante la época del Imperio Romano y se conservó en algunas regiones tras la invasión de los árabes. El derecho romano se transmitió a través de las obras jurídicas compiladas por el emperador Justiniano, conocidas como el Corpus Iuris Civilis, que fueron estudiadas y comentadas por los juristas medievales. El derecho romano se incorporó al derecho español a través de las 7 partidas, un código de leyes promulgado por el rey Alfonso X en el siglo XIII. Las 7 partidas se basaron en la cita continua de los textos romanos y reflejaron su carácter romanístico. Las 7 partidas también se aplicaban en España hasta el siglo XIX y fueron la base del derecho común castellano. Para darle continuidad a lo ya antes mencionado por mi compañera Brisa, yo les puedo compartir que esto influyó en la codificación del derecho español en los siglos XVIII y XIX. Concretamente, como dice la diapositiva, pues, en el Código Civil, en 1889, ya que recogió principios y conceptos del derecho romano que llevan el día de hoy hasta nombres de materias, hasta conceptos básicos. Podría yo compartirles de ejemplo la distinción entre personas y cosas, la clasificación de los derechos reales y personales, la teoría de las obligaciones, el régimen de la propiedad, la familia, que es algo muy importante el día de hoy, las sucesiones, y también podría compartirles acerca que se proyectó el derecho romano en el derecho español a través de la doctrina, la jurisprudencia, la enseñanza, como se consideró una disciplina fundamental para la formación de los juristas y se mantuvo como asignatura obligatoria en las facultades de Derecho hasta el siglo XX. Esto sirvió como una fuente de interpretación y de integración de las lagunas del derecho positivo. Ahora los dejo con mi compañera Bri. En 1953 se produjeron 2 hechos que contribuyeron decisivamente a la internacionalización de la romanística española. Por una parte, se erigió el Instituto Giuridico Spagnolo de Roma, con sede en un pequeño palazzo de Via della Villa Albani, cuya dirección se encomendó a Álvaro de Ors. Por él pasaron muchos juristas españoles, entre los que se encuentran los romanistas Manuel Jesús García Garrido, Alfredo Calonge y Armando Torrent. Por otra parte, se celebró por primera vez en España, concretamente en Barcelona, organizada por Juan Iglesias, una reunión de la Société d'Histoire des Droits de l'Antiquité. Posteriormente, España volvió a ser sede de la celebración de las sesiones de la CIDA. Ahora les voy a hablar acerca de la internacionalización de la romanística española, ya que contribuyó también el hecho de que las revistas extranjeras publicaran artículos de los romanistas españoles y reconocieran al castellano como idioma científico. En resumen, el derecho romano ha sido una fuente de inspiración y de innovación para el desarrollo del derecho español, y ha contribuido a la formación de su identidad jurídica. El derecho romano ha aportado al derecho español elementos de racionalidad, universalidad y de humanidad. Yo les voy a hablar sobre el derecho indiano. El derecho indiano fue el derecho que se aplicó en los territorios americanos bajo el dominio español desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Estos territorios se conocían como las Indias Occidentales
y abarcaban desde el sur de Estados Unidos hasta el extremo sur de América del Sur, incluyendo las islas del Caribe. Se originó por la necesidad de regular la conquista, la colonización, la evangelización de las tierras americanas, que fueron otorgadas a los reyes de España por el Papa. El derecho indiano buscaba establecer un régimen jurídico especial para las Indias que se adaptara a las circunstancias y condiciones de cada región y situación. Ese tipo de derecho se caracterizó por ser pluralismo jurídico que reconocía la diversidad de fuentes, normas y sujetos que intervenían en el ordenamiento jurídico de las Indias. El derecho indiano integraba el derecho castellano, el derecho indígena, las bulas, las capitulaciones y la costumbre criolla, respetando la autonomía y la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. ¿Qué significa que el derecho indiano fuera sistemático? Pues que no tenía una estructura unitaria y coherente, sino que estaba formado por una gran cantidad de normas dispersas y heterogéneas, que se iban dictando según las necesidades de cada momento y lugar. Cada acto legislativo era particular para cada región, pero también se repetía lo que ya se había ordenado antes para otras regiones con problemas similares. De esta forma se evitaban las contradicciones jurídicas, ya que no había casos en los que se legislara la forma diferente a la que ya se había hecho antes en otra parte. Sin embargo, esta falta de sistematización también generaba confusión y dificultad para conocer y aplicar el derecho indiano. Por eso se intentó poner un poco de orden con la famosa recopilación de leyes de Indias, publicadas en 1680, que recogía las principales disposiciones vigentes en las colonias, clasificándolas por materias y por territorios. Y aunque esta obra fue muy útil, no logró abarcar toda la complejidad del derecho indiano, ni tampoco impidió que se siguieran dictando nuevas normas. Así, se legislaba sobre cada caso concreto, buscando la solución más justa y conveniente para cada situación. De esta forma, se adaptaba el derecho a la diversidad y la singularidad de las colonias, pero también se multiplicaban las disposiciones, lo que dificultaba su conocimiento y cumplimiento. También se destacó por su finalidad evangelizadora, su falta de sistematización, su causismo, su predominación del derecho público y su tendencia asimiladora y uniformista. El derecho indiano reflejaba la complejidad y la riqueza de la historia colonial de América. Como hemos visto, el derecho indiano fue un derecho asistemático y casuístico, que reflejaba la complejidad y la riqueza de las colonias españolas en América y Filipinas. Bien, para concluir, hablaremos sobre las codificaciones antiguas y modernas de la tradición románica. Las codificaciones son el proceso de recopilar y sistematizar las leyes y principios legales en un cuerpo normativo organizado. Las codificaciones buscan ordenar, simplificar y utilizar el derecho, facilitando su conocimiento y aplicación. En la Roma antigua, hubo intentos iniciales de codificación como las 12 tablas, el Edicto Perpetuo o el Código Teodosiano. Pero uno de los logros más destacados fue el Corpus Juris Civilis, el cual también es conocido como el Código de Justiniano. El Código de Justiniano, o Justiniano, fue una obra jurídica monumental compilada en el siglo VI por el emperador Justiniano, que reunió las leyes y jurisprudencia romanas existentes en solo 4 partes: el Código, el Digesto, las Institutas y las Novelas. El Código de Justiniano pretendía restaurar la unidad y la gloria del Imperio Romano, y reflejaba la influencia del cristianismo y el derecho griego. Sin el proceso de codificación, el estudio científico del derecho romano en la Edad Media y la recepción moderna habrían sido inconcebibles. Los glosadores y comentaristas medievales se basaron en el Corpus Juris Civilis como fuente fundamental para comprender el derecho romano y lo comentaron, interpretaron y adaptaron a sus contextos. Ahora les voy a mencionar sobre que en España medieval la recepción de la tradición romanística se produjo a través de las 7 partidas de Alfonso X,
un código de leyes que se inspiró en el derecho romano, el derecho canónico, el derecho feudal y el derecho musulmán. Las 7 partidas se basaron en la continua cita de los textos romanos, lo que refleja su carácter romanístico. En América Latina, la tradición romano-germánica también influyó la codificación. Por ejemplo, en Perú, el Código Civil de 1852 se incorporó en principios romanos y españoles en cuestiones de la propiedad, la familia y obligaciones. El Código Civil de Perú, cabe destacar que fue el primer Código Civil de América Latina y sirvió de modelo para otros países. En resumen, las codificaciones romanas han sido esenciales para preservar y transmitir el legado jurídico de la Roma antigua, y su influencia sigue siendo relevante en la actualidad. El derecho romano ha sido una fuente de inspiración y de innovación para el desarrollo del derecho occidental. Ahora ya sabes sobre la importancia que tiene la tradición románica y el impacto que tiene en los demás tipos de derecho. ¿Verdad que es muy interesante? Gracias por ver el video, esperamos que te haya gustado.